Excelente. Muy bien, bienvenidos queridos oyentes a un episodio más del podcast del Pelado. Estamos acá con Gus. Hola. Y Lu. Buenas. Y acá estoy yo, Joaquín Esponda, quien va a ser su querido anfitrión de este episodio. ¿Cómo están? Muy bien, estoy un poco nervioso porque en el episodio anterior en el que yo estuve decidí que Lu fuera la perdedora, entonces tengo miedo de que en este episodio sea como una revancha de su parte. Pero todo bien, todo bien. Sí, Gus, no es por nada, pero deberías tener un poquito de miedo. ¡No! Porque vengo con un poco de sed de venganza. Saran. Me parece muy, muy bien. Muy bien. El podcast de la comunidad del Pelado, el podcast del Pelado, es un lugar donde nos juntamos a hablar sobre películas principalmente y practicar la oralidad. Tenemos la mecánica y la dinámica en la que cada capítulo, cada episodio, una persona es anfitrión y las otras dos compiten para ser el siguiente anfitrión y encontrar a nuevos dos participantes, dos nuevas voces. A este punto, si están escuchando el episodio 7, creo que ya nos conocieron a todos. Muy bien. Empecemos. Antes de entrar al capítulo, me voy a guardar un poco el tema de lo que vamos a hablar. Quiero que Lu nos hables sobre Flow. Completamente inesperado. Nada, estoy muy feliz. Contextualizando para los oyentes, hace una semana fueron los Oscars y bueno, creo que, no sé si fue sorpresivo que Flow haya ganado, porque creo que ya venía como en una racha de ganando varios premios, pero creo que fue como muy, muy relevante históricamente que haya ganado una película que la hizo un chico que encima, yo vi la película y voy a ser completamente honesta, no esperaba más. No sé si esperaba más, pero quiero decir, me decepcionó un poco porque creo que muchas veces juega en contra lo mucho que se infla una película antes de verla. Y creo que puede aplicar a cualquier pieza, ¿no? Que está mejor cuando entras sin ningún tipo de expectativa. Y después de verla me quedé como medio desorientada, como que, no sé, pensé que me iba a, no sé, como vislumbrar más. Y después fue como que fue decantando en mí, y me enteré quién la había hecho, me enteré que el chico, el director, que en este momento no me acuerdo su nombre, era la primera película que hacía trabajando en equipo, que había hecho muchos cortometrajes él solo usando Blender nomás. Y fue completamente con muy poco presupuesto, y ya creo que el hecho de que haya competido con otras películas de grandes productoras ya es de por sí un gran logro. Competido y ganó. Exactamente. Para los oyentes que no están al tanto, Flow es una película de animación, como mencionó Lu, hecha con bajísimo presupuesto, sobre... Es mejor no saberlo, porque yo la vi sin sorprenderme y la disfruté un montón. Fue un gran disfrute. Lo único que hay que saber es que vas a seguir a un gato en, entre comillas, el fin del mundo. Uh-huh. O ya terminó el mundo, digamos. Y que no hay diálogos. Hay que ir preparado para eso. Hay personas que les sorprendió el que no hayan diálogos. Pero en las palabras de Nacho cuando hablamos con la peli, hace un muy buen trabajo Flow en no humanizar a los animales, sino que son animales. Absolutamente. Y le da un factor de inesperado y no saber qué va a pasar a la peli, en la que te lleva a un viaje
muy inmersivo, con experiencias muy lindas, y que a pesar de no tener diálogos, cada interacción y comunicación y acto de comunicación entre personajes es clarísimo. Sí. Así que Gus, ¿vos cuándo vas a ir a ver Flow? En breve, se los prometo, en breve. Me dieron muchas ganas de verla. Un punto para Gus y otro para Lu por el Let's discurso. go. Bueno, ¿algo más que acotar rápido antes de comenzar con el capítulo? Em, Creo que no. Creo que no. Muy bien. Ya les avisé de lo que vamos a hablar en este capítulo y les pedí que piensen, previo a venir acá, argumentos y temas sobre los que debatir. El tema ya está definido, el tema va a ser lugares. Vamos a hablar sobre la importancia del lugar en una narración. Nosotros tres acá somos, o nos considero a los tres, cuentacuentos. Lu, sé que vos estás muy interesada en la animación y que estás desarrollando o has desarrollado cómics. Sí. Gus, vos has participado en el rodaje y producción de muchos cortometrajes y hasta estás estudiando ahora mismo artes. Y mi situación es muy similar. Me considero un director, he dirigido varios cortometrajes independientes hasta la fecha. Y quería que hagamos un capítulo que le dé algo al oyente sobre lo que reflexionar, sobre lo que analizar, que le permita interactuar con películas que vea de una manera diferente, y al oyente que también sea creativo y quiera escribir pueda dedicarse a eso. Sé que es un tema muy amplio y que les di pocos límites, y es muy probable que ambos hayan traído lugares muy diferentes, de medios muy diferentes, y analicen objetos de estudio muy diferentes. Pero pongo un ejemplo. La genialidad del Chavo. Una gran inteligencia, porque el Chavo del 8 presenta la vecindad. Es un muy buen lugar para que transcurra esa historia, porque recordemos que el Chavo del 8 es una serie que unió a toda la América Latina en dar un lugar y un horario para reír, y la gente lo veía y la gente lo ve. Lo que logró el Chavo es magnífico. Con la comedia, Chespirito le interesaba que la gente ría, y lo logró, y la vecindad es un gran lugar porque ya desde el inicio el lugar de la historia propicia identificación, porque la gran mayoría de la gente que lo ve es gente común, y no solo propicia una identificación para el espectador, sino también respecto del lugar y respecto de toda la variedad de personajes que una vecindad permite tener. Y eso fue un análisis muy corto. Otra película que a mí me gusta mucho es Tiburón, que se apega, funciona muy bien esto del peligro del tiburón, con que no transcurre en cualquier playa. Transcurre en la playa de un pueblo muy chiquito que solo puede sobrevivir gracias a el verano, cuando todo el mundo va a la playa. Es muy importante elegir un buen lugar que ayude mucho a la historia. También hay ejemplos de lugares que de pronto presentan vida. Estudio Ghibli, cuando retrata la naturaleza, lo hace de una manera bellísima, que el lugar se convierte en un personaje más. El lugar tiene emociones, el lugar tiene sentimientos, el lugar toma decisiones. Pero bueno, estamos acá para oírlos hablar a ustedes y para escucharnos siempre, porque es un podcast donde venimos a practicar la oralidad y eso implica escucharnos. Sí, creo que hoy más temprano estaba escuchando, creo que era el primer podcast, en el que en un momento Val menciona que en la animación ninguna decisión es al azar. Es decir, nada de lo que pasa es al azar, sino que cada decisión tiene un porqué. Entonces creo que pensando desde un lugar de las películas animadas, el lugar siempre tiene mucho lugar, valga la redundancia. Se le brinda mucho espacio a pensarlo, quiero decir. Como que de hecho hay artistas especializados en desarrollar paisajes, pero puede que en otro tipo de películas o de ficciones, e incluso en las animaciones también, como que no terminen de funcionar los personajes con el lugar mismo. Así que... Explícame un poco más eso de que no terminen de funcionar los personajes con el lugar mismo. ¿A qué te referís? Puede haber una trama y dentro de esa trama
personajes que estén bien construidos y sepan hacia dónde van y por qué van, y que el espectador empatice con el personaje y lo vea como, quiero decir, como que el personaje esté vivo, pero hay muchas veces en las que el personaje simplemente está en un lugar y no se relaciona con él. Y creo que en ese sentido las películas de Ghibli le dan como mucho lugar, muchos planos. En cada una de las películas de Ghibli hay muchos planos en los que es simplemente contemplar el alrededor, que tiene que ver también mucho con la cultura japonesa, ¿no? Pero como que lo pongo en contraparte con, por ejemplo, las películas de Pixar. Y si bien tienen paisajes que son fabulosos, no hay de eso, quiero decir, como que no es algo que atraviesa tanto. Muy bien. Trajeron discursos preparados. Gus, ¿te gustaría empezar con alguno de ellos? Ok, bien. La primera peli que voy a hablar es Sister Act, también conocida como Cambio de Hábito. O sea, es una peli que vi hace muy poco, creo que hace 2 meses, si no me equivoco, y se convirtió en una de mis pelis favoritas. Es más, la terminé de ver y al día siguiente la vi de vuelta con mi mamá, porque me pareció muy, muy increíble. Y el lugar que elegí fue la iglesia o el convento. Voy a hacer como un poco de contexto. Básicamente nuestra personaje principal es un artista, hace como performance en un casino y canta y todo, y a su vez es como la amante del dueño del casino. Y cuestión que el dueño del casino es como medio mafioso, no sé qué, y un día ve como este hombre mata a otra persona. Entonces está ella como testigo y va a la policía y les dice: acabo de ver esto, acabo de ver cómo matan a alguien, no sé qué. Y la policía le dice: bueno, mira, si testificás, te vamos a mandar a un lugar que nosotros estamos seguros que él no te va a poder encontrar. ¿Y a dónde la mandan? A un convento. Y elegí este lugar porque me vuela mucho la cabeza lo opuesto que es el lugar al personaje principal. O sea, imagínense que esa mujer jamás había pisado en una iglesia y a su vez ella es negra y obviamente todas las monjas que están ahí son de tez blanca y se siente muy como... O sea, ese no es su lugar. Sin lugar a dudas, no es su lugar. Entonces me gustó mucho esa dualidad que se presenta entre el lugar y el personaje. Y también me gusta mucho que a lo largo de la película como que va cambiando eso, porque la iglesia empieza a ser el lugar principal, ya no vemos tanto el casino, es más, ya no lo vemos casi nada, y de a poco vemos cómo ella se va desenvolviendo en este nuevo lugar que es completamente nuevo para ella y es como completamente lo opuesto a ella. Entonces esa dualidad a mí me gustó muchísimo. Es como el clásico trope de un pez fuera del agua. Claro, sí, exactamente así. ¿Y cómo se resuelve esta contraposición entre personaje y lugar? Bueno, básicamente porque, voy a hacer un mini spoiler, porque ella encuentra un rol dentro del convento que básicamente es ser la directora del coro. Como ella cantaba, encontró como su pasión dentro del convenio, que es como del convento, perdón, que es enseñarle a las hermanas a cantar. Claro. Y hay algo que me encanta, un detalle muy lindo, que es que al principio de la película, tipo los primeros planos de la película, es ella cantando una canción en el casino y después una de las canciones que cantan en el coro, en la iglesia, en el medio de la misa, es la misma canción pero con letras bíblicas. Digamos, en vez de decir boy, dicen God, o sea, en vez de decir chico, dicen Dios o cosas así. Y es una película muy divertida y que recomiendo un montón. Sí. Qué bien. Entonces es como que se resuelve con una integración. Sí, exacto. Entre los hábitos del lugar previo y el nuevo lugar. Sí. Muy bien. No vi la película, pero me intriga mucho.
porque además la única... se me viene a la mente Fleabag, que creo que es lo único que vi que se desarrolla en una iglesia, y me divierte mucho porque siento que la iglesia como lugar tiene como mucha historia, y siento que es muy rico como para desarrollar así, como decís, historias de personajes que quizás tienen como un perfil completamente opuesto o que de buenas a primeras parece no encajar ahí. Así que... Claro, sí, exacto. Si me dejan, tipo, pongo un solo ejemplo. Por ejemplo, las monjas se van a dormir a las 9 de la noche y se despiertan a las 5 de la mañana, cuando recién está saliendo el sol. O sea, imagínense siendo una cantante en un casino, tipo, a las 9 recién está empezando el show. Entonces, Claro. eso también es súper raro. Pero está buenísimo, sí. Muy bien. Lu, tu turno. Ok. Yo voy a arrancar con una peli que se llama The Project Florida, The Florida Project. El Proyecto Florida. Es una peli que, bueno, en línea de los Oscars, ganó, el director es John Baker, que es un director independiente. Y nada, esta peli yo la vi hace varios años y me encantó. Es como el lado B de Disney. En pocas palabras, cuenta la historia. Es una peli, es ficción, pero cumple también como el rol de documental, si se quiere, porque todas las películas de este director suelen como mostrar el lado B justamente del sueño americano, de todo lo que... esta idea medio impoluta, y particularmente en esta película es como la idea de infancias puras que nos quiere vender Disney, medio que intenta romper con eso, desarrollando esta historia en un motel que se llama... no me acuerdo, pero es un motel que está a 10 minutos de los parques de Orlando de Disney y muestra la realidad como de... Los protagonistas son 3 niños y justamente como que va en esta línea de mostrar cómo las infancias en ese lugar no son nada que ver bueno, lo que se supone que pasa en estos parques, de todo felicidad y que todo es perfecto. Y nada, hay una escena muy bonita en la que la mamá y la hija no tienen plata, por eso viven en este motel, y el conserje, que es Dafoe, está todo el tiempo persiguiéndolas para que paguen el quedarse en su habitación. Entonces como que la madre busca por todos lados trabajo para sostener a la hija y todo. Entonces como que tiene momentos en los que es como bastante sobrio y como, no sé, serio todo, pero de repente hay una escena en la que van por el cumpleaños de una de ellas a ver los fuegos artificiales desde afuera de los parques de Disney. Entonces es como que se está como... Nada, no se dejan de respetar las infancias, pero eso es como muy, muy real. Y siento que funciona muy bien el lugar en este caso. Es como que la relación geográfica entre los dos lugares, el motel y Disneyland, sirven para marginar. Claro, sí, como para marcar esa diferencia. Y hay como, no se termina de explicitar que está tan cerca, sino como que hay estos guiños, como por ejemplo esta escena en donde se ven los fuegos artificiales, que bueno, uno puede suponer que es esto. Y después también hay otra escena en la que van unos brasileros, creo, que van como de luna de miel y caen en este motel y dicen, no, pero ¿qué es esto? Yo en realidad quería estar en uno de los hoteles adentro de los parques, este lugar, ¿qué es esto? No sé qué. Y bueno, entonces es como que la película está llena de estos guiños, y hasta el final, que efectivamente una de las chicas,
bueno, spoileé toda la película, pero se la quieren sacar a la madre y las nenas se van corriendo hasta dentro de los parques de Disney y la película cierra así. Claro, muy bien. Me dieron muchas ganas de verla. O sea, se escucha muy, muy interesante. O por lo menos como un plot que jamás en mi vida había escuchado. Sí. Cuando sepan o recuerden dónde vieron una peli o dónde es accesible, está bueno mencionarlo. Está bueno también que los oyentes puedan usar este podcast como un medio para enterarse de películas que existen por ahí que les puedan interesar. Y si no, siempre existe Stremio. Sí, particularmente Bueno, esta... aclaro que... No, dale, Gus. No, que Cambio de Hábito está en Disney Plus. Genial. Esta está en Netflix, la vi el otro día. Supongo que debe ser porque el director ganó los Oscars y están como liberando todo en las plataformas ahora. Claro, sí. Y Flow está en cines. Vayan a verla. Ya. Bueno, Gus, ¿retomás la palabra? Si me acuerdo cuál película seguía en mi lista. Sí, ok, sí, la tengo. Bueno, acá voy a hacer un poco de trampa. Y... Bueno, básicamente hace unos... Un punto menos para Gus. No. Me gusta que en este episodio no son puntos más, sino puntos menos. Sí. Los puntos son negativos. Quien más puntos negativos tenga gana. Bueno, hace unos años... Quiero más puntos negativos. Perdón, sí. Hace unos años... Disney, perdón, voy de vuelta. Hace unos años Netflix sacó una trilogía de terror que se llama La Calle del Terror. Fear Street. Sí, Fear Street, que está en Netflix, así que pueden verla ahí, a las 3 pelis. Y bueno, básicamente se trata sobre un grupo de amigos que viven como en un sitio de Estados Unidos, como en un pueblito, digamos, que siempre pasan cosas malas en ese pueblo. Como que nadie tiene suerte, todo está mal, todo horrible. Y al lado hay como otro pueblo que es como el paraíso, básicamente, como donde todo es perfecto y todos son geniales y nada malo le pasa a nadie y no sé qué, no sé qué. Y los nombres de los lugares. Sí, uno se llama Shadyside y el otro se llama... no me acuerdo. Sunnyvale. Sunnyvale, ahí está. Sí. Literalmente uno de los pueblos se llama Valle Soleado y Lado Sombrío. Sí, son muy explícitos en eso. Y bueno, básicamente la primera peli empieza con... A ver, quiero aclarar, es una trilogía de terror, así que no voy a decir cosas bonitas. Pero básicamente la primera peli empieza como con un asesinato en un centro comercial y todo el mundo se entera al día siguiente de lo que sucedió, pero nadie se sorprende porque como siempre pasan cosas horribles, es como común para ellos vivir eso. Y bueno... En Shadyside. Sí, en Shadyside. Y bueno, lo importante acá, lo quiero resumir, pero básicamente la primera peli transcurre en el 94, en el 1994. La segunda peli transcurre en el 1978, mientras que la tercera peli es en el 1666. Y a mí lo que me encanta sobre esta trilogía es cómo trabajan justamente los lugares, porque dentro de las 3 pelis nos manejamos en un mismo lugar, quiero decir como en un mismo punto en el mapa, pero todo está completamente distinto porque son épocas distintas, son décadas distintas. Entonces, por ejemplo, en la primera peli tenemos un centro comercial. En la segunda peli tenemos un campamento como de verano. Mientras que en la tercera peli tenemos
un pueblo muy sombrío, el típico pueblo así como que dicen que hay brujas y chozas y vacas y bueno, todo así. Pero todo es en el mismo lugar. Y al final, en las 3 pelis, todo eso converge y como que te das cuenta que es el mismo lugar y eso a mí me vuela el bocho porque siento que hay como un trabajo ahí muy muy piola de de como la diversidad que hay en ese mismo punto, pero a su vez que es todo distinto. Y bueno, básicamente también está muy bueno esto de que si bien la segunda peli ocurre antes que la primera, te van contando la historia para atrás, digamos, ¿no? Y tiene un final muy piola que no lo quiero spoilear porque es muy muy bueno. Eh, y nada, eso. Me gusta mucho cómo aprovecharon como los tiempos en la línea de tiempo de la historia y cómo también aprovecharon ese espacio, ese lugar, Claro. que a su vez no es el mismo lugar. Me gusta mucho que, hablando de lugares, también inclusas al tiempo, Claro, sí, sí. porque son prácticamente inseparables. Sí, eso pensaba. Y además, cuando decías la diferencia de años que hay entre una película y otra, como que pienso que cuando bueno, no visualizamos el pasado, pero cuando nos cuentan algo sobre el pasado, eh, y especialmente cuando cuentan algo del pasado que no vivimos, años en los que no vivimos, hay como una especie de abstracción absoluta, y es como muy poderoso que puedan aprovechar eso, y particularmente, bueno, 1600 ya es como un montón. Em, Sí, sí, es un salto muy grande en 1600. y como, sí, un mismo lugar, como puede ser diferente a lo largo del tiempo, y que se convierte incluso en un diferente lugar, podría decirse. Claro, y no solo que es como un diferente lugar, sino también cómo al final todo tiene que ver con todo. Que realmente no quiero spoilear porque quiero que la vean porque está muy buena, Sí, pero Todo yendo a verlo. es muy muy piola cómo termina esos tres momentos en el tiempo, cómo se unen. Nice. muy bien. Muchas gracias. Lu, Bueno, yo la segunda que elegí es una de Estudio Ghibli. El host se adelantó un poco cuando inició el capítulo porque empezó a hablar de Estudio Ghibli y yo estaba como, no, está diciendo todo lo que yo quiero decir. Pero particularmente Estudio Ghibli, podría haber elegido varias, estaba entre La Princesa Mononoke y Mi Vecino Totoro, pero decidí quedarme con Mi Vecino Totoro porque si bien es como podría pensarse desde un lugar bastante simple, me interesa mucho cómo ellas son 2 niñas que con el papá se mudan a una casa que está al lado de un bosque. Y me encanta cómo el bosque se transforma en... No es que... Bueno, sí, se transforma porque aparecen personajes nuevos, pero como que en la infancia eso no es que se transforma, sino como que esa es la realidad. Como que me interesa mucho como un lugar para ojos de quizás el padre, porque es la única figura adulta que aparece en algunas escenas en las que la más chiquita va al bosque y se encuentra con Totoro, y después cuando el padre va al mismo bosque y pasa por todos los árboles, parece ser nada, árboles, como un túnel con árboles y nada más. Pero cuando eso lo vive la niña, aparece como todo un mundo en el que puede aparecer un oso hermoso. claro. Y nada, como que me gusta mucho eso. Siento que es como un reflejo bastante, sí, bastante genuino de por ahí como lo libre que suele estar la imaginación cuando somos pequeños y como que refleja lo que nos hubiese gustado
a la mayoría cuando por ahí íbamos a un lugar era como, uy, ojalá aparezca algo así y nada, como que uno termina imaginándolo y en esta película es como, no se lo está imaginando, sino que realmente está apareciendo este personaje. Entonces como que siento que es muy genial y después como que la hermana es la que termina, es como una especie de puente entre el mundo adulto, que es el padre, que no ve nada, y la más chiquita, que es como la primera que lo ve y como que ella termina confirmando de sí, es real. Sí. Entonces, nada, me gusta mucho cómo funciona el bosque ahí. Es muy interesante cómo la percepción de los personajes cambia el lugar. Exacto. Que no es tampoco es único de la animación, porque bueno, tal vez no está 100% relacionado, pero me recuerda a Jurassic Park. Vos te pasás viendo una película y a la mitad de la película, cuando el tiranosaurio Rex se libera de la jaula, hay un precipicio que no estaba ahí antes. Vos estuviste ahí y es como que cuando estás viendo la peli, está tan bien construido y es tan inmersivo y están pasando tantas cosas tan preocupantes que no tenés tiempo para pensar, ahí no había un precipicio. Yo me di cuenta que no había un precipicio porque una vez un profesor estaba en la facultad, estaba hablando sobre la importancia de lo asombroso por sobre lo realista en el cine. Que algo sea verosímil, palabra ya usada en otros episodios del podcast, no significa que sea verosímil de que es creíble, de que es verdad. Es verosímil de que te arma la verdad, de que es coherente con sí mismo, de que no te sentís engañado. Pero bueno, de pronto en Jurassic Park hay un acantilado y el ship se cae por ahí y funciona tan bien y es tan genial en el momento y añade tanto a la tensión de la escena que funciona. Perdón, cuando lo empecé a decir pensé que estaba más relacionado con el tema de la percepción del lugar de los personajes. Es más bien la percepción del espectador de la que estoy hablando. Que de pronto cambia, porque ves la peli otra vez y estás viendo... Es como que movés la cabeza a ver si puedes ver más allá de la pantalla, como, pero ahí está el precipicio, ¿no? Claro. Sí, igual creo que está completamente relacionado. O sea, medio que vemos algunas películas por medio de cómo lo viven los personajes, así que... Sí, también. Yo quiero decir una cosa y es que la primera vez que vi Totoro me quedé muy fascinado, nada que ver lo que voy a decir, pero me quedé muy fascinado con la animación, creo que era la primera peli de Ghibli que veía. Y recuerdo perfectamente un plano que es uno de los primeros, antes de que ellos lleguen a su nueva casa, que es como un prado. Y yo me quedé boquiabierto de lo hermoso que era ese prado, ese simple prado, que, Ay, sí. o sea, la forma en la que está pintado, voy a decir, perdón, no sé términos de animación, pero los colores y cómo las pinceladas, no sé, realmente era muy, muy hermoso. Y Sí, dije, sí. wow, este plano es divino. Sí, creo que algo que tienen las películas de Ghibli es que todo el tiempo tenés ganas de vivir ahí. Como... Sí, sin duda. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a hacer lo siguiente. A ver, Gus, Lu, ¿ustedes se consideran escritores, creativos, artistas? Uy, Sí. O sea, la respuesta rápida es sí. sí. Muy bien, gracias. Sí. Muy bien. Les voy a dar un tiempito para pensar. Eh, Quiero que, en base a las conversaciones que hubieron hoy, a todas las ideas que expusieron y las que escribieron y no llegaron a hablar porque estamos concluyendo el capítulo, quiero que me exprese cada uno algo que aprendieron como creativos, algo que encontraron, esto es útil, esto es importante. Ok. ¿Me explico? Sí. Sí. Tipo, gracias a estas conversaciones de ahora,
o a la investigación previa al episodio que hicieron, quiero que me cuenten algo nuevo. Que me digan, che, Joaco, aprendí esto que me va a servir para mis próximos trabajos y laburos y proyectos y obras de arte. Y quiero compartirlo con los oyentes para que también lo sepan, para expresarlo yo y escucharlo bien. Eso. Este es el momento en el que el profesor se va y te pasas el machete con tu compañero. Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Qué aprendiste, Lu? Ay. Estaría muy bueno que los editores pongan ese diálogo tuyo al final del podcast. Como blooper. Lo estoy haciendo pensar. No sabía que venía un parcial de repente. Sí, sí, sí. El examen sorpresa. Ok. Voy a tirar una moneda. Es imaginaria. ¡Plum! ¡Plum! ¡Plam! Cayó la cara. ¿Quién era cara? Creo que soy yo. Ah, bueno. Pasa entonces. Adelante. Ok. Yo creo que lo que aprendí, gracias a lo que estuvimos charlando y la mini investigación que había hecho, es que de alguna manera el lugar también es un factor expresivo y narrativo que, más allá de presentar como una contextualización de época y demás, creo que también expresa cosas que no está como implícita en los diálogos o explícita en los diálogos. Yo creo que es súper importante. O sea, lo que pienso es que, por ejemplo, una de las cosas que no dije, una de las pelis, es La Casa de los Sustos, que creo que es como el ejemplo más claro de un personaje que no es humano, que es una casa, pero es un personaje. Y creo que mi reflexión va por ahí, más que nada. Que dice cosas el lugar que no están explícitas en el diálogo, y que también sirve como un factor expresivo y narrativo. Ok. Lu. A mí me llevó a reflexionar, primero que es un ejercicio muy interesante, el poner la mirada sobre el lugar. Siento que muchas veces la ponemos más sobre los personajes. Entonces, nada, como que realmente fue un ejercicio muy interesante, como revisitar películas que había visto y poner la mirada sobre otro lugar y darme cuenta de que, de hecho, en un momento quería elegir algún ejemplo en la que el lugar no sumase, o sea, que tranquilamente esa historia pudiese haber sucedido en otro lugar y sea exactamente igual, pero no encontré. Definitivamente debe haber, pero como que es muy, muy importante y muy necesario que lo pensemos no como un telón, ni como algo que está ahí y sobre lo que los personajes viven, sino que tenga como una relación. Al menos creo que eso es lo que a mí me interesa explorar. Y me llevo como también como algo que saco de este episodio, esto de cómo un lugar puede cambiar a lo largo del tiempo. Siento que, nada, que también es como muy importante a considerar
como que no tiene que ser casual un lugar en esta época o en otra. Así que eso. Muy bien. Muchas gracias. Me toca a mí pensar también. Sí, me parece muy notorio e importante esto de que el lugar es un factor determinante a la hora de contar una historia respecto de qué querés hablar y qué querés contar. Que la relación que tenga con los personajes y que los personajes tengan con el lugar puede ser decisivo y altamente impactante para el espectador. Retomando a la vecindad, por ejemplo, o a la casa o el bosque de Totoro. Y que es cierto que es un factor expresivo que donde elegís situar tu historia también habla del tipo de historia que estás contando. Me cuesta ahora mismo pensar un ejemplo. Pero bueno, Mikey 17, una peli que estrenó recién en el cine, pudo haber tomado lugar en cualquier otro lugar, pero el director John Woo, creo que se llama así, eligió una nave espacial y un planeta nunca habitado. Y que de pronto todo eso se vuelve una analogía a cuando Colón descubrió, entre comillas, América. Que llegó en una nave a otro lugar, entre comillas, deshabitado. Porque ellos lo consideraban deshabitado, pero realmente las criaturas que estaban ahí eran inteligentes y conscientes y vivas. Y emocionales. Llega el momento de elegir un ganador y es un momento terriblemente difícil porque ambos trajeron a la mesa puntos, historias y lugares muy interesantes. Cosas que anoté que me gustan mucho fue como la relación de un pez fuera del agua, que suele tener un muy buen efecto en la comedia. Me gustó mucho. Y ese uso de la contraposición que termina en una integración es una estructura muy linda para una historia. Paddington 2 tiene la misma estructura. Paddington, por temas legales, por accidente termina en la cárcel y al final de la película en la cárcel todos usan ropa rosa y les gusta la mermelada y de pronto son todos amables y gentiles. No, tengo que ver Paddington 2. Me pareció... Por favor, vean Paddington 2. El factor del tiempo que Gus también trajo a la mesa fue para mí muy, muy importante. Y a mí no se me había ocurrido antes mencionarlo. Me centré en el lugar y de pronto el lugar y el tiempo se llevan de la mano y un lugar en distinto tiempo no es el mismo lugar. Mientras tanto, a lo largo de las charlas, Lu mencionó el uso de un contrapunto externo, de una marginación, de una línea que te separa a vos de otro lugar. Ese lugar representaba como algo externo inalcanzable. Y el tema de la percepción. Bueno. Tomé 1, 2, 3, 4. Bueno, si tengo que regirme por cuántos puntos escribí en mi libreta, la ganadora de este episodio... ya dije ganadora, ya hablé en femenino. Lu, ganaste. ¡Wow! Te di 4 puntos. No mencioné todos mientras hablaba, pero también anoté lo de contemplar el alrededor cuando hablaste de Estudios Ghibli. Yay. Así que... Eso, bueno, felicitaciones a ambos. Porque los dos estuvieron muy bien. Muy bien, muy bien. Gracias. Gracias. Un honor. Se viene un gran próximo episodio. Qué divertido. Y
¿Cómo se sienten? Me gusta haberle ganado a Gus. Perdón, Gus, pero no es nada personal. Me parece muy justo. Me parece muy justo. Yo iba a decir que me sentía muy bien y muy orgulloso de las cosas que había traído, pero bueno, cada quien. Es que estuvo re bien, Gus. Fue difícil, fue difícil. Y lo que ocurre es que en verdad yo estuve anotando pequeñas palabras o sí. Tomé notas como si estuviera asistiendo a una cátedra. Y tomé una nota más con Lu. Pero si hubiera sido por juzgar los lugares. Igual dijeron 2 cada uno. Ya la decisión está tomada. La decisión está tomada, tal cual. Bueno, espero que hayan disfrutado mucho espero que hayan disfrutado mucho este episodio. Muchas gracias por escucharnos y seguirnos. Por favor, síganos, denle like, suscríbanse, denle a la campanita en Spotify, estén atentos. Lunes por medio a las 6 de la tarde debería estar estrenándose un nuevo episodio cada vez. Así que en 2 semanas se reencontrarán con Lu. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Adiós. Pelado, 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 pelado. Pelado, 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 pelado.